reafirmando lo que Pablo necesitaba. Pablo le reafirma, Dios le reafirma y dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino tranquilo. ¿Qué nos habla de esto? Que a lo mejor Pablo empezó a ver que muchos gentiles empezaron a creer en Dios y volteaba a ver a los de su pueblo y veía que ellos no, veía que ellos seguían tercos, ¿verdad? Veía que ellos seguían oponiéndose y tal vez en su corazón de Pablo decía, híjole, sí está, habrá estado bien que me haya cambiado. ¿Será la voluntad de Dios? No, se vale a veces pedirle a Dios una confirmación, ¿verdad? Y aquí el Señor, conociendo lo que Pablo estaba pasando, le dice, tranquilo, primero no temas. Esto que está pasando es mi voluntad, ¿verdad? Y le dice, no temas, sino habla, continúa con tu trabajo. Mira, antes de esto Pablo hablaba y seguía compartiendo. El Señor le dice, continúa igual. Sigues hablando de la palabra de Dios. Tú no te preocupes, yo sigo estando de tu lado. Si no habla y no calles, porque yo estoy contigo. Tal vez Pablo en algún momento dijo, se sintió mal porque decía, pues mi pueblo, los judíos son el pueblo de Dios y a lo mejor llegó a sentir que estaba traicionando, llegó a sentir que estaba mal dejar de hablarles a ellos por hablar a los gentiles. A lo mejor pensó, híjole, creo que tal vez lo actué en un momento de carne, en un momento de coraje y no sabías a lo mejor todavía exactamente si esto era de parte de Dios, pero Dios le reafirmó así, sí, esto era esto es mi voluntad, esto es lo que yo quería que hicieras, ¿verdad? Para esto te traje, para esto te encaminé. Y no temas, dice, porque yo estoy contigo. De seguro esto para Pablo fue un aliento tremendo, ¿verdad? Un aliento que dijo, entonces Dios sí sigue conmigo y sí es voluntad de Dios. Y de seguro eso lo reanimó, ¿verdad? Le dice, no temas, sino, no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano. Esto también debe de llenarnos de aliento. Nosotros tal vez queremos seguir a Dios o estamos pasando por algún momento difícil o estamos pasando por algún momento complicado. Recuerda que todo está en las manos de Dios. Recuerda que todo lo que pasamos, dice la Biblia, que a los que creemos, todas las cosas son para bien. Debemos de fortalecernos y recordar que Dios está con nosotros. Recordar que dice aquí que yo estoy contigo, dice el Señor. A cada momento, a cada instante, cuando te llegue el pensamiento de si estás haciendo lo correcto, si no estás haciendo lo correcto, es que desde que me volví cristiano, mi familia me dejó de hablar, mis papás ya no me corrieron de la casa, me corrieron del trabajo, es que mis amigos ya no me hablan, ya no me invitan a fiestas, ya no me invitan a reuniones. Dice, no te preocupes, tú sigue hablando, tú sigue compartiendo, tú síguele porque yo estoy contigo. Imagínate, antes de esto, Pablo, ¿de dónde viene? Pablo viene de muchas ciudades donde lo perseguían. Pablo viene de muchos lugares a donde empezaba a compartir y lo correteaban, lo apedreaban, lo tenían que bajar por una cesta, luego llegaban y hacían alboroto y lo metían a la cárcel y lo llevaban ante alguaciles. O sea, Pablo estaba de arriba, abajo, abajo, y el Señor le dice, tranquilo, primero yo estoy contigo. Y la promesa que sigue dice, y ninguno pondrá la mano sobre ti, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ya pasaste por la prueba, ya pasaste por lo difícil. Ahora, Pablo, viene un periodo donde vas a hablar y todo te va a salir bien y yo voy a estar contigo, ¿verdad? Dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto, mis hermanos, sin duda es profecía y también nos debe de llenar de confianza porque Dios, por el momento tal vez, pues no había mucho pueblo, ¿verdad? Normalmente la gente que Pablo le estaba hablando y que se estaba convirtiendo, pero Dios no veía eso, Dios veía a toda la gente que por la predicación de Pablo se iba a convertir. Dios ya daba por hecho que era su pueblo, tal vez todavía no creían, tal vez todavía no habían oído, tal vez todavía ni siquiera se imaginaban que existía Dios, pero Dios ya dice, este es mi pueblo. Y hermanos, en esta ciudad, en Metepec, en Toluca, en el Estado de México, en todo México, en toda Latinoamérica, por todos lados del mundo, hay mucho pueblo de parte de Dios que todavía no se acerca, que todavía no ha creído en Él, pero que tarde o temprano va a creer.
Tarde o temprano, ¿por qué? Porque dice la Biblia que al igual que tú y yo, ellos también ya están predestinados para salvación. Lo único que les hace falta es que alguien llegue y les hable de la palabra de Dios. Y a mucha de esa gente están esperando a que tú y yo lleguemos y les hablemos. Eso es lo que les hace falta nada más para ser parte del pueblo de Dios. Aquí en Metepec, en Toluca, en todo el Valle de México, en el Estado de México, en todos lados a donde Dios nos lleve, hay gente a la que Dios ya sabe que va a ser su pueblo. Lo único que les hace falta es escuchar las buenas nuevas. Y dice Romanos, ¿verdad? ¿Cómo irán si no hay quien les hable? ¿Y cómo lo hablarán si no hay quien los envíe? Hermanos, eso somos nosotros. Ese es tu trabajo, ese es el mío. Por eso te decía que es triste ver gente de 5, 10, 15, 20 años sentada en la iglesia. Imagínate si no estuviéramos sentados, sino que hiciéramos la labor a la que Dios nos ha mandado, que compartiéramos, ¿cuánta de esa gente ya estaría en los caminos del Señor? Cada día que pasamos sentados, cada día que seguimos en desobediencia, cada día que seguimos en nuestra comodidad, hay gente que no conoce de Dios, a la que Dios ya quiere que conozcan y que lo alaben, ¿verdad? Pero, ay, nosotros muchas veces nos resistimos. No es que seamos indispensables, pero sí somos necesarios para la proclamación del Evangelio. Eh, aquí Pablo cambió de los judíos a los gentiles. Aquí Dios quiere que cambies de la silla a la calle, que camines, a que cambies de la comodidad por el trabajo. Ese es el cambio que Dios te está pidiendo hoy en día. Ese es el cambio que Dios dice: hijo, ya pasaste 5, 10, 15, 20 años sentado y tal vez no has visto cambios, tal vez no has visto cambio en tu familia, dices, no subo en el ministerio. Pues porque hemos estado en la flojera, hermanos. Hoy Dios quiere que dejemos la sinagoga, que tal vez simbolizaría en este caso el lugar donde nos sentimos cómodos, el lugar que nos gusta estar, porque cambiemos por los gentiles, el lugar a donde no somos tan aceptos a ir, el lugar al que no nos agrada tanto ir, al lugar con la gente que no es necesariamente con la que compartiríamos, pero es a la gente que Dios nos está mandando, es a la gente que Dios quiere que vayamos y visitemos. Y después, hermano, como Pablo, no vas a ver las bendiciones de parte de Dios. Todo lo que se viene, todo lo que te espera. Y es lo que Dios dice: tú habla, yo estoy contigo. Tengo mucho pueblo, no te va a pasar nada, yo te voy a proteger. Sí, sin duda va a haber gente que no conozca, va a haber gente que no quiera, va a haber gente que, como al principio a Pablo, ¿verdad?, lo insultaban, le decían, pero Pablo no se acobardó, Pablo siguió. Y después de que Pablo siguió, vino la bendición. Hermano, ya cuánto tiempo pasamos sentados. Ahora Dios quiere que empecemos a actuar. Quiere que empecemos a compartir. Quiere que empecemos a ser productivos en la iglesia. Quiere que empecemos a ser productivos en la sociedad. Quiere que empecemos a ser productivos en su reino. Ya, obedeciéndolo, obviamente, no nuestras propias fuerzas. Yo soy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oremos, hermanos, digamos: Señor, muéstranos a tu pueblo en esta ciudad que no hemos visto, muéstranos a tu pueblo que ya quiere conocerte, muéstranos a ese pueblo al que le hace falta más un empujoncito, a que alguien le hable. Y tal vez te va a mostrar al vecino con el que no te llevas, tal vez te va a mandar con gente que no es con la que te sientes especialmente cómodo, pero que es la gente que está esperando conocer de Dios. Y alguien tiene que ir, ¿verdad? Y termina diciendo aquí: y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Imagínate cuánto tiempo pasaría en Atenas. En Atenas tal vez como entró, salió, porque pues no hubo mucho, ¿verdad? Mucha cosecha. Y en la ciudad más importante, tal vez donde Pablo dijo: no, de seguro ahí, como la gente es tan estudiosa, va a querer enseñar, va a querer aprender y va a querer estudiar a ver si lo que digo es verdad, y van a llegar a la conclusión de que es verdad, pero no pasó nada. Ahora Pablo se va a Corintio y se va con los gentiles. Y surge esa explosión demográfica, de tal manera que tiene que ahora que esperarse ahí 1 año y 6 meses. Tal vez hoy diríamos: no, pues hay gente que se pasa más tiempo, pero créeme que eso en esa época era algo no tan fácil.
Imagínate, no es como la de que pues, le pedía a los amigos o a la iglesia, a veces, pues manden una transferencia, ¿no? ¿Verdad? Eso era, estaban lejísimos, estaba podríamos decir que se daba por su propia cuenta, aunque era Dios el que lo sostenía, y trabajaba, y recuerda que luego le dice a los corintios, yo nunca les pedí nada, por eso trabajaba para mis propias necesidades, nunca les he dicho, ¿por qué? Porque aparte de predicar, él seguía trabajando, él seguía en lo suyo, pero no dejaba de compartir, no dejaba de predicar, no dejaba de hacer la labor. Y nos dice la historia que ahí en Corintio, en la época de Pablo, bueno, después de que Pablo estuvo ahí, la iglesia que estuvo, llegó a tener, bueno, empezó con una iglesia de cerca de 50,000 miembros, pero por ahí hay historiadores que dicen que llegó a ser hasta de 80, 90,000 miembros esa iglesia de Corintios. Obviamente para esta época ya sería una mega iglesia, pero en esa época donde las ciudades no tenían tantísima gente como la tiene hoy en día, era algo descomunal. Llegar a los 80,000 miembros en una iglesia, eso era, uff, hermanos, era muchísimo más difícil que hoy en día. ¿Por qué? Por el trabajo. Primero porque obedeció, abrió los ojos, direccionó, redireccionó y siguió compartiendo de la palabra de Dios. Aquí no hubo fórmulas mágicas, no hubo un G12, no hubo ni crecimiento, no hubo tácticas, no mandaron a traer a gente en mercadotecnia, no empezaron a hacer eventos con luces, con lo que a los jóvenes los atrae, o con lo que la gente lo anda buscando, con lo nuevo. No, con lo de moda, no, hermanos. Simplemente predicación de la palabra de Dios. Predicación, predicación, predicación. Y gracias a que nunca adulteró el mensaje, nunca prostituyó la palabra de Dios, sino que siempre fue fiel, siempre fue lo más pura posible que Pablo presentaba, es que llegó a tener esos grandes avances, ese crecimiento. Hoy en día hay iglesias que pueden tener 5, 10,000, 15,000, 20,000 gentes, hermanos, pero están cautivados muchas veces por el materialismo, por la comodidad, por una falsa enseñanza, por el carisma del predicador, por las instalaciones, pero tarde o temprano todo eso, mis hermanos, pasa. Todo eso pasa y luego ese tipo de iglesias, pues no tienden a durar mucho. ¿Por qué? Porque se cambian de lugar o cambian de pastor o cualquier cosa y se acaba todo. Se acaba todo. ¿Por qué? Porque esas iglesias estuvieron fundadas en personas, estuvieron fundadas en movimientos, estuvieron fundadas en doctrinas. Y luego hay iglesias que cambian de doctrina cada año, cada 2 años. Traen una doctrina, luego traen otra. Y tarde o temprano hay gente que entra, hay gente que sale, invitan a predicar a cuanto más se acerque, nada más porque es el predicador de moda. Pero ahí, mis hermanos, la gente no va por la palabra, va porque sienten bonito, porque es lo de moda, nada más. Pero las iglesias que se fundan en la palabra de Dios, esas iglesias tienden a ser generacionales. ¿Por qué? Porque el cimiento es Cristo. El cimiento es Cristo y la palabra de Dios es la que fortalece esa iglesia y no importa el hombre que esté, el Cristo y el Espíritu Santo y la palabra de Dios son los que están formando esa iglesia y esas iglesias no fallan. Esas iglesias que Pablo fundó, mis hermanos, prácticamente la mayoría duró entre 300, 400 años hasta que después vino una debacle en el cristianismo, en el imperio y esas iglesias pues cerraron y la mayoría de ellas ahora son mezquitas por un falso actuar de los supuestos cristianos del siglo cuarto, quinto, pero eso es otra onda. Pero la gente que dejó ahí fundada Pablo fueron iglesias muy trascendentales, iglesias muy importantes que durante muchos siglos, hermanos, sirvieron como baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque estaban fundadas en la roca, ¿verdad? Y hasta el momento todavía hay muchas iglesias que siguen desde esa creencia. Pero no son literalmente, pues que después surgió la época del catolicismo y todo eso, ¿ah? Pero todo el tiempo, pero durante varios siglos estas iglesias estuvieron funcionando porque no estaban basadas en hombres, no estaban basadas en doctrinas de moda, no estaban basadas en lo carismático de una persona, sino en la palabra de Dios.
Es que mis hermanos, hagamos, ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Y la invitación de la que Dios invita a que nos volvamos al camino que Él nos ha puesto. Y ahí es donde Él va a traer bendición para su iglesia. Pues mis hermanos, este es el tema de esta noche. Espero que nos sirva, que nos ayude. No me queda más que invitarlos para la reunión del sábado de mujeres, de varones, y la del domingo, sobre todo, nuestro culto de adoración a las 10 de la mañana. Lleguemos temprano porque nuestro Señor merece que nosotros la adoremos desde temprano, no más que lleguemos a lo que nos gusta. Llegamos temprano y no me queda más que agradecerles por ese tiempo, por haberse conectado, y invitarlos, mis hermanos, a seguir leyendo la palabra de Dios y a volvernos activos dentro de la iglesia. Bueno, mis hermanos, pues que el Señor los bendiga y nos vemos para la próxima. Hasta luego.